Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de mi curso de Felt. Este vídeo va a ser el primero de una pequeña serie a la que voy a llamar Stores y en la que vamos a hablar de cómo compartir datos a través de tu aplicación. Básicamente uno de los problemas que vamos a encontrar trabajando con una aplicación será compartir datos a través de diferentes rutas. Este es nuestro archivo raíz. En él hemos definido una navegación, hemos definido unas rutas y ahora lo que queremos es compartir ciertos datos a través de Home, a través de About y a través de Contact. Si miras la jerarquía que tienen estos componentes dentro de la aplicación, realmente nosotros no podemos pasar datos de Home a About o de About a Contact a través de props porque digamos que en el árbol de anidación de los componentes, estos componentes están al mismo nivel. Es decir, ninguno de ellos es el descendiente de cada uno de ellos. En este caso, ni podemos usar props, ni podemos usar Context API para pasar datos a través de mis componentes. Para eso nos vamos a servir de las stores. Stores es un sitio donde vamos a almacenar propiedades globales que van a estar accesibles en cualquier parte de nuestra aplicación. Me voy a venir a la carpeta src. Aquí voy a abrir una nueva carpeta a la que voy a llamar Stores. Y dentro voy a abrir un archivo que voy a llamar store.js. El primer tipo de store que vamos a ver en Svelte van a ser las breathable, que son las que digamos que pueden ser modificadas. Yo voy a utilizar dentro de mi archivo store, voy a importar breathable desde Svelte store. Y ahora para definir una store, yo lo que tengo que guardar dicho valor dentro de una variable. Por ejemplo, voy a llamar a mi store número y voy con la función readable, le voy a dar un valor inicial que por ejemplo va a ser 10. Pero la idea es que esta variable que tengo aquí sea accesible en cualquiera de los componentes que yo tengo en mi aplicación. Por tanto, la exporto. Y ahora cuando, por ejemplo, yo me voy a Home, si yo quiero disponer de dicha variable dentro de mi componente, lo que tengo que, dentro de la pestaña Script, escribir import número y voy a buscar mi archivo. En este caso estaría aquí, dentro de Stores y dentro de Store. Para yo poder traerme este valor que tengo aquí a mi componente Home, lo que tengo que hacer es suscribirme a esta store. Para eso tengo una función que es subscribe. Voy a poner número, subscribe, y ahora le voy a pasar una función. Esa función va a tener un argumento que va a ser value, y ahora lo que voy a hacer es, en vez de directamente este valor renderizarlo en pantalla, voy a definir una nueva variable a la que voy a llamar, por ejemplo, let valor número. Y ahora lo que voy a hacer dentro de mi función es decir que valor número es igual a el valor que yo me traigo de mi store. De esa manera yo podría coger aquí y decir vamos a renderizar valor número dentro de mi aplicación. Obviamente en el navegador vemos que, bueno, pues esto está funcionando tal y como esperábamos. Dentro de Home tenemos este valor de 10, pero dentro de las otras rutas no lo tenemos. Para que veamos que eso es posible a lo largo de las otras rutas, yo podría esto mismo que tengo aquí, traérmelo a About, poner esto aquí, copiar y pegar, y dentro de Home pues traerme este mismo valor y disponerlo justo aquí. En ese caso, cuando refresque mi aplicación, veo que en About también tengo ese valor disponible. Pero ¿cuál es la verdadera razón de tener stores? La verdadera razón es que nosotros podríamos aplicarle funciones a este store
para actualizarlo y así actualizarlo en todas las rutas de nuestra aplicación. Vamos a ver, yo me voy a venir a Home y aquí en Home voy a poner una función a la que voy a llamar incrementar. No le voy a pasar ningún tipo de parámetros y dentro de esto lo que voy a hacer es que a mi store, aquí tengo diferentes métodos accesibles, entre ellos subscribe, que ya lo he usado, tengo set y tengo update. Con update lo que voy a hacer es actualizar el valor de mi store en función del valor original. Es decir, en función del valor que nos traemos del store, yo lo voy a actualizar. Copio esta función, me creo un button aquí, al que le llamo, por ejemplo, sumar, y ahora yo aquí aplico un onClick, y dentro de ese onClick, la función que yo voy a lanzar va a ser incrementar. El efecto que nosotros vamos a tener es que cuando vayamos aquí y cliqueemos, el valor de dicha store va aumentando, pero si nos vamos a About, vemos que en About también ha incrementado. Esto es lo que sería equivalente en React a trabajar con Redux, pero si te das cuenta, el boilerplate o la cantidad de código que hay que escribir aquí para tener un valor compartido a través de tu aplicación y que sea actualizable es que es mínimo. Aún así, Svelte tiene una sintaxis mucho más sencilla para poder escribir esto. Y te cuento el porqué. Cuando tú tienes esto y estás suscrito a una store, si este componente se destruye en algún momento, esta store sigue estando suscrita. Eso te va a crear un problema de rendimiento en tu aplicación en el que digamos que dejas algo suelto una vez que este componente se ha destruido en la aplicación. Lo normal es que nosotros digamos que esta constante o digamos esta función la podemos igualar a una constante a la que vamos a llamar un subscribe. Y simplemente lo que vamos a decir es que cuando este componente dentro de la aplicación se destruya, nosotros podemos aplicar onDestroy, que es uno de los ciclos de vida que tiene Svelte. Aún no te lo he explicado, pero es fácil de entender. Es decir, la función onDestroy se va a aplicar cuando nuestro componente se destruya de la aplicación y simplemente lo que tenemos que hacer es aquí aplicar onDestroy y dentro meter un subscribe. De esta manera, lo que hacemos es que cuando nuestro componente se crea, nos suscribimos a dicha store y cuando nuestro componente se destruye de la aplicación, nos desuscribimos, por así decirlo, de el store que habíamos definido. Pues bien, si te parece que aquí hay poco boilerplate para describir una store y para hacerla variar, tenemos, como te decía anteriormente, por Svelte, una forma muchísimo más fácil de escribir esto. Yo podría quitar esto, simplemente, en vez de escribir todo esto y igualar aquí una variable, etcétera, yo puedo traerme directamente el número aquí y sirviéndonos de la sintaxis de las variables reactivas, simplemente le ponemos el símbolo de dólar delante de número y automáticamente lo que vamos a tener es que vamos a estar suscritos dentro de nuestra aplicación y cuando cambiemos de ruta y nuestro componente se destruye, nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema al respecto. Obviamente podríamos hacer lo mismo aquí en About, es decir, podríamos quitar todo esto, ya no nos sirve y realmente lo que vamos a hacer para suscribirnos a dicha store será simplemente poner esto. Es exactamente lo mismo, pero con una sintaxis bastante, bueno, muchísimo más corta. Anteriormente te comentaba que uno de los métodos que teníamos aquí, o varios de los métodos que teníamos disponibles para nuestra store, era subscribe y era update, pero había otro que era set. Con update nosotros vamos a actualizar el valor de nuestra store a partir del valor presente que tenemos de él. Con set podemos hacer un reset, por así decirlo, de el valor de nuestra store. Vamos a venirnos a contact. Y en contact lo que voy a hacer es que, bueno, me voy a importar. Voy a copiar esto, me voy a importar el store, voy a coger
número, y una vez que lo tengo aquí, lo que puedo hacer es escribir una función a la que voy a llamar, por ejemplo, reset. Y esa función de reset lo que va a hacer es coger la store y aplicarle el método set. Aquí dentro, en vez de actualizar, yo puedo asignar directamente un valor. Yo en este caso voy a poner 0. De forma que cuando yo haga reset, cuando yo lance esta función, sea cual sea el valor de mi store, yo le voy a asignar el valor 0. Vamos a suponer que voy a poner aquí un button al que voy a llamar, o voy a denominar con un texto que se llame resetear. Y voy a asignarle aquí un onClick en donde le pase la función reset. Pues bien, voy a ir al navegador y en el navegador, por ejemplo, aquí yo tenía en home que yo decía sumar y me iba a about, el valor se había actualizado, por lo cual el valor está actualizado y disponible en cualquier ruta de nuestra aplicación. Y ahora cuando yo tengo en contact yo puedo resetear. Si yo hago clic directamente en about y en home, el valor de mi variable es 0. Valor que yo puedo volver a modificar siempre en cuanto las opciones de poder modificar el valor estén disponibles dentro de tu componente. Pues bien, hasta aquí el primer vídeo de esta serie. Como no los quiero alargar, en el siguiente vamos a hablar de cómo trabajar con stores que son de solo lectura. Pues bien, te veo en el siguiente. Chao.